La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en cada uno de nuestros relatos. Recuerden que si les gusta nuestro contenido, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast desde donde nos escuchen. El día de hoy les comparto El crimen del apartado. Como siempre, les sugiero el uso de audífonos para una mejor experiencia. Subir el volumen, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de terror. Bienvenidos. La calle del apartado, hoy conocida como República de Argentina, tomó su nombre original del seminario de donde se extrajo la siguiente historia. Los hechos tuvieron lugar en el año de 1651, siendo virrey don Luis Enrique de Guzmán, y se cuenta que, después de una prolongada ausencia del seminario, el joven Nuño de Salcedo regresó, solo que presentaba un semblante en verdad aterrador. El padre prior le ofreció de inmediato su pesar por la muerte de su padre, don Hernán, pero don Nuño solo se retiró a su habitación, la miraba con gran extrañeza y cayó de rodillas sollozando angustiosamente. «Jamás debí salir de aquí», dijo entre el llanto. «Perdóname, Señor, ¿cómo pude olvidarme de ti?» El seminarista siempre había manifestado una gran vocación religiosa, pero a partir de su regreso llegó a exagerar sus penitencias y mortificaciones. Se dice que esa noche, mientras se disciplinaba, los demás estudiantes del seminario empezaron a oír gritos de terror, mezclados con diabólicas carcajadas, en las celdas de las penitencias. «¡Apártate de aquí!». Después de esto, el joven salió corriendo pidiendo ayuda. «Tus oraciones no pueden ser escuchadas», dijo un espectro. «Estás en un pecado mortal y no podrás librarte de mí». El seminarista estaba al borde de la locura ante aquella espectral y horripilante aparición. Aquella ánima le mostró su descarnada mano en la que lucía una hermosa sortija. «¿Pero quién es usted?», preguntó don Nuño a aquella espeluznante aparición. «Mírame bien». El joven lo miró fijamente lanzando un grito aterrador cuando pudo notar que se trataba de alguien muy cercano a él. «¿Ignacia? ¿Pero cómo? Si aún no has muerto». «Te equivocas», dijo el espíritu. «Muerta estoy desde hace algunos días. Yo, la madre de tu hijo, estoy muerta. Mi cuerpo se encuentra colgado en el barandal de la escalinata de nuestro palacio. Condenada estoy y sufro en los infiernos. Solo he venido a decirte que te estoy esperando porque tú serás condenado también». Tras estas palabras, la horripilante aparición se desvaneció dejando un fuerte olor a azufre. Aquel joven se tiró al suelo llorando y lamentando su pena. En ese momento se apareció la madre de éste diciendo: «No te preocupes, hijo mío, cumpliste la promesa que me hiciste y no te condenarás. Pronto dejaré de penar». Don Nuño solo se preguntaba si ya lo había perdonado. Fue entonces cuando la aparición levantó la mano y se alejó con un lastimero gemido. El espectro se deshizo a la luz tenue de las velas, mientras el joven soltó de nuevo en llanto. En ese momento, se escucharon unos golpes. Don Nuño se apresuró a abrir. Ante él se encontraba el rector del seminario, quien escuchó la confesión del joven. «Padre, recuerda que tuve que dejar el seminario para acudir al lado de mi padre moribundo», decía el joven, bañado en llanto. «Llegué a tiempo para ver a mi padre
antes de que cerrara los ojos para siempre. Mi madre me pidió que volviera cuanto antes al seminario. Yo le expliqué que me habían concedido un permiso para ausentarme por 2 semanas. Así convencí a mi madre para que descansara mientras yo rezaba. Fue entonces cuando ella llegó. Me miraba con dulces y tentadoras miradas cargadas de pasión. Inútil fue mi petición para que me dejara solo. Prometió no hacer nada que pudiera perturbarme. Así, Ignacia me acompañó durante toda la noche, pero lejos de rezar conmigo, continuó contemplándome, y por más que me esforcé, no pude seguir rezando. Al poco tiempo el cansancio me había vencido. Me sugirió recostarme en el sillón mientras me cuidaba. Me rehusé, y sin lograr que ella se fuera, tuve que esperar a que alguien me salvara de continuar cruzando palabras con esa joven. Fue entonces cuando llegó mi madre nuevamente. Mi madre le pidió que se fuera a la cocina, pero la joven, furiosa, se retiró a su habitación, donde comenzó a maquillar un diabólico plan. Ahí resolvió deshacerse de mi madre para poderse quedar a solas conmigo. El cadáver de mi padre se veló 2 noches para posteriormente ser llevado al cementerio. Así, Ignacia aprovechó nuestra ausencia para salir de la casa y dirigirse a las afueras de la ciudad, rumbo a Tlatelolco. Iba en busca de la bruja Timotea. Para ello, atravesó las callejuelas del barrio habitado casi exclusivamente por indígenas y mulatos, y así llegó a la guarida de aquella mujer. Le pidió una planta para matar a alguien, y así se trazó el final de mi pobre madre. La vieja sacó un manojo casi seco, se lo entregó a Ignacia, dándole indicaciones de cómo usarla. Jubilosa y a tiempo regresó la muchacha a la casa. Nadie se dio cuenta de su ausencia. Preparó con gusto la merienda esa tarde, mientras mi madre y yo rezábamos el rosario. Al terminar la oración, Ignacia entró a la estancia llevando una charola con las jícaras de chocolate. En cuanto la dejó, se retiró ocultándose entre las cortinas, desde donde vio consumir su terrible y diabólico plan. Todavía sin molestias, mi madre se retiró a su cama, pero en cuanto las campanas tocaron la medianoche, sus males se hicieron presentes. Le pidió a los sirvientes que le llevaran una tisana que le aliviara sus males, pero Ignacia corrió a prepararla, agregándole más de aquella hierba. Pasaron horas de agonía. Mandaron llamar al confesor, y nadie pudo saber qué era lo que le ocurría a mi madre. Por ese motivo, yo me quedé todavía más tiempo en casa, primero para atender sus funerales y posteriormente para los pendientes que habían quedado. Ignacia llevaba hasta mi habitación mis alimentos, pero no tenía apetito. Ella aprovechaba mi tristeza para acariciar mis cabellos, y yo, que necesitaba consuelo, la aceptaba sin rechazo. A los pocos días, su presencia ya me era muy inquietante, hasta que un día me olvidé de todo, del seminario, de la promesa que le hice a mi madre, del temor de perder mi alma, y me entregué a ese falso amor. De esta manera, viví en pecado mortal todo ese tiempo, pero mi temor crecía a todo momento, hasta que un día, la puerta de la habitación se abrió de golpe y una ráfaga helada nos envolvió. Ante nuestros ojos surgió una neblina que fue tomando poco a poco la figura de mi madre. Ella me advirtió del asesinato que había cometido Ignacia. Fue terrible enterarme de que aquella mujer era la verdadera causante de la muerte de mi madre, pero aún no alcanzaba a comprenderlo. El espíritu de mi madre me advirtió que Ignacia estaba embarazada y que nuestro hijo estaría maldito hasta que cumpliera mi promesa hecha al Señor. Momentos después desapareció e Ignacia confirmó lo dicho. Estaba esperando un hijo mío. Estaba tan preocupado porque mi hijo no podría ser bautizado sin ser descubierto nuestro pecado, que jamás puse atención al asesinato de mi madre. No regresé al seminario, pero tampoco volví a tocar a Ignacia.
entregándome a las más crueles penitencias. En vano ella intentaba apartarme de la oración. Yo me encerraba decidido a no volver a sucumbir al deseo, pero no podía abandonarla, sabiendo que llevaba en sus entrañas un hijo mío, aunque el tormento se hacía cada vez más pesado. No pasó mucho tiempo para que mi madre nuevamente se me manifestara. Me pidió que volviera al seminario para cumplir con la promesa que le hizo a Dios cuando me trajo al mundo. Ahí mismo me advirtió que vería las consecuencias de mis pecados en aquel niño. Pero entonces no alcanzaba a comprender aquellas palabras. Cuando Ignacia fue madre, me acerqué a conocer a mi pequeño, pero al ver su rostro no pude contener mis gritos. Ignacia, desconcertada, me pidió que me acercara nuevamente, que nuestro pequeño era un varón verdaderamente hermoso, pero cuando ella misma lo volvió a ver, se dio cuenta de que aquel niño, que había nacido hermoso, ahora era un pequeño monstruo repugnante. Yo caí de rodillas, implorando la misericordia de Dios nuestro Señor. No podía hacerlo bautizar con un sacerdote, así que yo mismo lo hice, con agua de la fuente. Se lo entregué a su madre, que lloraba con desesperación, y después volví al seminario. Esta fue la causa de mi demora. Ahora ruego que si merezco la absolución, me la dé, Padre, y que termine el bautizo de ese pequeño que Ignacia trajo al mundo. El padre lo miró enérgicamente y le hizo saber la grandeza de su falta, mas también lo consoló diciéndole la grandeza del Señor. También le prometió que iría en busca de esa criatura y bendeciría a la vez aquella casa donde al parecer vivía el demonio. Sin embargo, lo que ni el rector ni don Nuño sabían era que el día en que él había abandonado a Ignacia, el niño había muerto, porque al haber sido bautizado y al abandonar Nuño los amores culpables con Ignacia, el pequeño había vuelto a ser un niño hermoso que había muerto enseguida. Por tal motivo, Ignacia estaba pagando su pecado al ser condenada al abandono y la soledad. Abrazando el cuerpo del niño, permaneció muchas horas sentada, pero enseguida tomó una decisión. Caminó con la mirada perdida hasta la parte más alta de la casa y poco después lanzó grandes gritos al momento en que se colgaba. Al día siguiente de la confesión de Nuño, el padre rector se dirigió a la casa, donde creía encontraría a aquel pequeño. Pero un fuerte olor a muerte se percibía en aquella casa. La poca luz que dejaban entrar los ventanales le mostraron al padre algo colgado en la escalera. «Ave María Purísima», dijo el padre, «no hay nadie en esta morada, Cristo misericordioso». Corrió una de las cortinas para permitir que la luz entrara en toda la estancia. Fue entonces cuando sufrió una terrible impresión. El padre rector quiso acercarse un poco más a aquel cadáver, pero una horrible carcajada se dejó oír en todos los rincones de esa casa. El cuerpo de Ignacia comenzó a balancearse sin que hubiera viento que lo impulsara, y de su descarnada boca pareció salir una horrible voz. «Maldito, largo de aquí. Por ustedes me abandonó mi amado. Me encuentro ahora en los infiernos con mi hijo». «¡Santo Dios!», expresó el padre, con gran temor. «¡Calla, espíritu maligno!». «Pero él no se librará de mí. Lo perseguiré y lo llevaré con nosotros hasta el mismo infierno». «Dios tenga misericordia de nuestra alma», continuó el padre. «Te exorcizo, animal maligno», dijo al momento en que levantaba una cruz. El padre rector cayó de rodillas murmurando los exorcismos, mientras aquel cadáver, posesionado del demonio, proseguía diciendo: «La bruja Timotea me dio la hierba que mezclé con los alimentos de mi ama. Así pude darle muerte». A pesar de las oraciones y el agua bendita,
Las voces y las carcajadas terminaron hasta que se escuchó un lamento escalofriante. El sacerdote salió despavorido del lugar. Al llegar al seminario, relató a don Nuño lo que había visto y oído en la casa de sus padres. «Veo que no he sido yo el indicado para sacar a aquel demonio de la casa», dijo el padre, aún temblando. «Será mejor que lo pongamos en manos del Santo Oficio». Pero no fue necesario esperar a que el rector denunciara el caso, ya que los vecinos, al escuchar los lamentos y carcajadas, denunciaron al Santo Oficio lo que estaba sucediendo. Nadie se atrevía a pasar por ahí, pues aquellos sonidos eran capaces de enloquecer de temor a quienes los oyeran. La Inquisición mandó a un grupo de investigadores. Aquellos fueron testigos del espectáculo que aquel cadáver colgando daba. Al dar fuertes quejidos, lamentaciones y carcajadas, ellos procedieron a bendecir la casa, pero mientras más se adentraban en la mansión, más se escuchaban los lamentos de desesperación. Sin haber conseguido su objetivo, los sacerdotes salieron de aquel siniestro lugar. «Dios tenga piedad de esa alma», decían aquellos hombres. Se dieron varias misas y se selló la casa, pero los lamentos y carcajadas nunca cesaron. Poco después, aquella espeluznante alma se le apareció a don Nuño de Salcedo, que ya no sabía cómo librarse de sus temores. «Estás condenado a tus oraciones, pero no llegarás al cielo», dijo el espíritu de Ignacia, completamente descarnada. Cuentan los cronistas que el 18 de agosto de 1653, a los 3 días de haber tomado posesión del virreinato, don Francisco Fernández de la Cueva, Nuño de Salcedo y Huerta, fue ordenado sacerdote. Ejerció su sagrado ministerio en el templo de la Profesa, distinguiéndose como un sacerdote ejemplar y magnífico. Pero el fantasma de Ignacia no dejaba de atormentarlo. Lo perseguía por las noches para molestarlo. «Cada vez que levantes la hostia consagrada, te echarás al cuello un eslabón más a la cadena que te arrastrará a los infiernos, y jamás te librarás de mí», decía aquel ser diabólico. «Vete, Ignacia, te perdono todo el mal que ocasionaste. Rogaré por tu alma, pero debes irte para siempre de este mundo». Se cuenta que por más penitencia que hacía y por ayunos que pasaba, don Nuño nunca pudo librarse de aquel ser que lo atormentaba. Su precaria salud fue notada por los demás religiosos, que intentaron prohibirle los ayunos, pero él sentía un gran peso en el alma, y los ayunos y los castigos se le hacían poco. Creía que Dios se negaba a perdonarlo. Así, los ayunos y castigos quebrantaron la salud de don Nuño, quien ni siquiera en la enfermedad se vio libre de Ignacia. Se le confortó con los auxilios espirituales, se roció con agua bendita toda la habitación, pero el delirio no cesaba. Don Nuño le pedía siempre al espíritu de Ignacia que lo dejara en paz, pero ella, lejos de hacerlo, se aferraba cada día más hasta que comenzó a augurarle su muerte. «Pronto estarás conmigo», le decía Ignacia en aquellos últimos días. Y cuenta la crónica que don Nuño, con expresión de horror, clavó la vista a una esquina de su celda, dejando escapar su último suspiro de vida, y que cuando el sacerdote, que lo auxilió, le cerró los ojos, una horrorosa carcajada, seguida de un gemido angustioso, invadió el recinto. La casa de la calle del Apartado, cuyo nombre tomó por estar ahí la oficina del Apartado General, todavía está en pie, conservando la misma fachada, y la calle todavía se llama así. Cientos de años después, se dice que todavía hay quienes aseguran que se escuchan los gemidos y carcajadas de una mujer. Lo que no sabemos es si se encuentra con ella el alma en pena del desdichado Nuño, a quien su amada lo esperó algunos años para seguramente llevárselo al infierno.